Ok, queridos alumnos, vamos entonces a ver nuestra última hora de clase hablando sobre el sector público, porque para ustedes, futuros abogados, es importante conocer en esencia el sector público, porque bueno, es mucho lo que van a relacionarse con este mercado. ¿Ok? Entonces, fíjense, ya nosotros hemos visto varias cosas del sector público que son importantes y que las vimos desde el tema número 1. Lo primero que vimos es que el sector público tiene sus cuentas, ¿verdad? Sus variables macroeconómicas y que estas variables macroeconómicas tienen una importante incidencia en la economía. ¿Cuáles esas variables macroeconómicas? Pues obviamente las derivadas de su actividad como gobierno, que ahorita la vamos a ver con un poco más de detalle. Entonces, habíamos conversado que las variables que nos importaban muchísimo era la principal fuente de sus ingresos, que son los impuestos, la principal salida de dinero, que es el gasto público y toda la incidencia que eso tiene sobre la macroeconomía, y que el resultado fiscal era la diferencia entre los ingresos y los gastos y cómo se financiaba ese déficit fiscal tenía impacto en lo económico. ¿Okay? Eso lo dejamos hasta allí y obviamente ahora lo que queremos es profundizar sobre toda esta información del sector público. ¿Okay? Entonces, lo primero es entender, saber, perdón, que hay todo un manual de finanzas públicas, así como hay un manual de cuentas nacionales para todas las transacciones de la economía, hay un manual de estadísticas monetarias y financieras, también, y hay un manual de balanza de pagos para el sector externo, también hay un manual del sector público, es decir, todos los sectores públicos de los países registran las cuentas de la misma forma. En primera instancia, entonces, ¿qué es lo que es el sector público? El gobierno de un país comprende las autoridades públicas y sus organismos, que son entidades creadas mediante procesos políticos y que están dotadas de poder legislativo, judicial y ejecutivo en una área territorial determinada. Esto es lo que llamamos gobierno. ¿Okay? Desde el punto de vista económico, este gobierno asume dos importantes funciones. Uno, la responsabilidad por la provisión de bienes y servicios a la comunidad en términos no de mercado, es decir, no buscando rentabilidad o ganancia como las empresas, ¿ok? Por eso se considera que todo lo que produce el gobierno es una especie de consumo colectivo, mucho, por ejemplo, la defensa es una cosa que beneficia a todo el país sin que beneficie a nadie en particular, aunque obviamente también hay otro tipo de bienes como la salud o la educación que también los beneficiarios son personas individuales. Entonces, repito, la primera función del gobierno es crear bienes y servicios públicos, ¿ok? Y la segunda es redistribuir la riqueza de manera tal que reste renta de los que más ganan y la reparta en forma de transferencias a la economía de manera de generar una distribución más equitativa de la renta, básicamente generando mayores oportunidades para que las personas que no han desarrollado sus talentos puedan hacerlo de manera que puedan ser productivos y generar un ingreso. ¿Ok? Otra Profe, característica del gobierno, dime. Ajá. no, profe, le quería preguntar algo, pero no sé si quiere que se lo deje para después. Bueno, no sé si se refiere a esto. Sí, o sea, es que básicamente yo había leído un artículo de, bueno, depende del punto de vista donde uno lo vea, que dice que más bien que el gobierno tenga tanta influencia en el tema de los servicios públicos, que sean públicos, valga la redundancia, es más bien contraproducente para la economía y que eso genera inflación. Sí, esa es una discusión muy pronunciada que hay en las diversas sociedades, pero bueno, lo que ha ocurrido en líneas generales es que hay cierto consenso de que el gobierno
debe realizar estas actividades de creación de bienes públicos y de redistribución de la renta. Fíjate tú que generalmente ese tipo de reticencias a la participación del sector público ocurre en economías donde hay sectores privados muy sólidos y donde hay una mejor distribución de la riqueza. Pero, o puede ser al contrario, que sean países donde la distribución de la riqueza sea muy desigual, pero eso genera unas presiones sociales tremendas. Te pongo el caso de Colombia ahorita, que es un caso clásico, ¿sí? O sea, Colombia siempre ha sido una economía con un uso pulcro de las finanzas públicas, donde ellos siempre han tenido mucho control fiscal, pero tienen una desigualdad de la riqueza brutal, ¿sí? Y eso ha generado una serie de problemas sociales que no permiten que esa economía tenga, o sea, esos resultados macroeconómicos al final no se traducen en un país donde haya un nivel de bienestar aceptable para la mayoría de las personas y de hecho es un país que ha pasado por varias olas migratorias. ¿Okay? Entonces, es una discusión, te acepto que es una discusión, pero bueno, aquí estamos viendo la parte formal, sí, lo que existe. Y lo que existe es que existe el sector público y realiza estas actividades económicas. Bueno, inclusive acuérdate que realiza una muy importante, que no está aquí en el manual porque no tiene que ver con las estadísticas, pero que es la estabilidad, es decir, tener una conducta anticíclica para evitar que la economía pase por procesos de recesión o de auge, presión inflacionaria muy elevado, es decir, la aplicación de la política fiscal. ¿Okay? Entonces, esas son cosas que ocurren y son así, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, fíjate, lo que quería resaltar aquí, ¿verdad? Es que el sector público, pues obviamente recibe sus ingresos de de restar renta de las personas, ¿ok? Esa es su principal fuente de ingresos, ¿ok? Y así como esa es su principal fuente de ingresos, también se entiende que todo lo que no se pueda financiar con los impuestos u otras transferencias obligatorias, pues puede hacerse a través de el endeudamiento, la venta de activos, ¿ok? O por arriendo de la propiedad del subsuelo. La estructura del sector público, me interesa mucho que entiendan esto, es la siguiente. El sector público tiene instituciones del mercado monetario y financiero, dentro de las cuales está como principal institución el Banco Central. Luego, el sector público puede tener bancos que reciben depósitos públicos, pueden tener cooperativas, cajas de ahorro, es decir, pueden tener otro tipo de instituciones financieras, ¿ok? Y luego está la otra estructura, que son todas esas instituciones que ya no tienen que ver para nada con el mercado monetario y financiero, y esas se dividen en dos grandes áreas: el gobierno general y las empresas públicas no financieras, es decir, las empresas que se dedican a producir bienes y servicios, pero ya aquí con un propósito como cualquier empresa de obtener ganancias, ¿ok? Dentro del gobierno general, entonces las instancias que tenemos es el gobierno central, los gobiernos estatales y los gobiernos locales. Esto, cuando decimos sector público, porque generalmente hay gente que cuando habla del gobierno se está refiriendo a esta connotación del sector público, pero muchas veces cuando la gente está hablando de gobierno se refiere al gobierno central, que es el que realiza la principal actividad como ejecutivo dentro de un país, ¿ok? Parece que entonces este gobierno central es el que está compuesto por todos los ministerios, por todos los institutos que son autónomos, ¿de acuerdo? Si es una economía, si es un país descentralizado, pues obviamente también van a tener cierta potestad los gobiernos estatales y los gobiernos de los municipios, si es por municipios que está desagregada esa unidad territorial, ¿ok? Entonces,
Esto es lo que llamamos sector público, y cuando hablamos de las finanzas públicas nos podemos estar refiriendo a las finanzas solo del gobierno central, a las finanzas del gobierno general o a las finanzas del todo el sector público, y eso es importante, ¿ok? Generalmente aquí el impacto macroeconómico que nos interesa está aquí, en lo que son las finanzas del gobierno general o inclusive la finanza del sector público no financiero. ¿Okay? Entonces, bueno, en el caso de la entidad macroeconómica, recuerden simplemente, esto solamente a manera de recordatorio, que el gobierno interviene en la parte del consumo, ¿verdad? Con lo que es el gasto en consumo del gobierno, que recuerden está referido a el pago de empleados públicos y a la compra de bienes y servicios. Luego tenemos que el gobierno puede realizar inversiones, generalmente contrata a terceros para realizar esas inversiones, de manera que cuando hablamos de inversión bruta, podemos estar hablando de inversión pública o de inversión privada, dependiendo de cuál es el ente ejecutor del gobierno. ¿Ok? Entonces, un primer esbozo de lo que son las finanzas públicas: por un lado van a estar los ingresos y por otro lado van a estar los gastos. Dentro de los ingresos tenemos los impuestos directos, ¿verdad? Que son los que gravan a las personas y a las empresas, y los impuestos indirectos que gravan a bienes y servicios. Vamos a ver que hay otro tipo de ingresos. Y tenemos los gastos desagregados en gastos corrientes y de capital. Los gastos corrientes son estos que hemos estado hablando, de sueldos y salarios y de pago de servicios, de bienes y servicios, ¿ok? También los intereses de deuda son un importante gasto para el gobierno, y dentro del gasto de capital pues tenemos esa parte de la inversión. Esos gastos que se hacen en inversión son considerados gastos de capital. Recuerden que el manejo que hace el gobierno de los ingresos y de los gastos es lo que llamamos política fiscal. ¿Okay? Entonces, un primer cuadrito. No se me está viendo todo lo bien que me interesa. A ver si lo puedo poner un poquito más grande. No sé, ahí se ve bien. Porque no me permite acomodarlo mucho. Se ve un poco borroso, profe. Ok. Fíjense, realmente aquí lo que quiero enseñar, después lo vamos a ver con más calma, quiero enseñar que tenemos los ingresos del gobierno desagregados en ingresos corrientes, obviamente este es para el caso de Venezuela, esos ingresos corrientes e ingresos de capital. Dentro de los ingresos corrientes lo tenemos desagregado en ingresos tributarios e ingresos no tributarios. En la parte del gasto están los gastos corrientes y los gastos de capital, y una cosa que llamamos concesión neta de préstamos. Dentro de los gastos corrientes están las remuneraciones, la compra de bienes y servicios, los otros gastos corrientes, los intereses de deuda que se pagan, ¿ok? Y una parte muy importante son las transferencias que se hacen en los hogares. Y dentro de los gastos de capital, pues estamos hablando de adquisición de cualquier activo fijo, ¿ok? Alguna transferencia de capital que se reciba y otra. Y el resultado fiscal va a ser la diferencia entre los ingresos y los gastos. Lo vamos a ver más adelante, pero es importante que sepamos que hay un resultado financiero que es el total de los ingresos menos el total de los gastos, y hay un resultado corriente que es la diferencia solamente entre los ingresos corrientes y los gastos corrientes, es decir, no tomando la parte de la inversión. ¿Okay? Lo otro que interesa entonces es que ese resultado financiero, sea déficit o sea superávit, tiene una contrapartida. ¿Qué contrapartida es esa? El financiamiento que hay que obtener cada vez que sea un déficit, o si hay un superávit, las deudas que se vayan pagando con eso. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que eso lo llamamos análisis por encima o por debajo de la línea. Por encima de la línea vamos a tener los ingresos y los gastos del gobierno, y por debajo de la línea vamos a tener cómo financió el gobierno sus cuentas. ¿Cómo puede financiar el gobierno sus cuentas? Bueno, si los gastos fueron mayores que los ingresos, ¿de dónde sacó el dinero para cubrir esos gastos? Lo puede haber sacado pidiéndole al Banco Central, pidiéndole a los bancos,
emitiendo bonos y entonces endeudándose con los privados o emitiendo deuda con los no residentes de una economía. Entonces, esa contabilidad se lleva de tal manera, ¿ves? Que se presenta el resultado fiscal, se presenta como porcentaje del PIB y por debajo de la línea con signo contrario se presenta cómo es el financiamiento de ese déficit, si es interno o externo. Fíjense que este es un déficit elevado, 5,4 del PIB, y en este caso los fondos que se levantaron fueron internamente 3,3% de ese monto y externamente 2,1% de ese monto. Eso es lo que le quería enseñar ahí con los datos. Entonces, bueno, veamos un poquito en detalle lo que tiene que ver con las finanzas públicas como tal. Por supuesto, tenemos los ingresos fiscales y otras entradas de dinero, los gastos fiscales y otros pagos o otras salidas de dinero. ¿Okay? Entonces, para evaluar el resultado fiscal del gobierno y el saldo de las cuentas fiscales del sector público y su repercusión en la economía, se debe distinguir entre 4 conceptos. El flujo de dinero es lo que determina si se trata de una entrada o una salida de dinero, pero para que sea un ingreso fiscal o un pago fiscal, se requieren las siguientes connotaciones. En el caso del ingreso fiscal, que la entrada no dé lugar a una obligación. Por eso es que el impuesto es una imputación que nosotros hacemos. Nosotros nos tomamos como gobierno ese ingreso de un particular y no le tenemos que rendir cuenta por él. ¿Okay? Por eso es que se llama ingreso fiscal. Y en el caso del el gasto fiscal, pues entonces los gastos fiscales son esas salidas de dinero que hace el gobierno producto de una decisión de gasto que tomó. No es que lo está haciendo porque, por ejemplo, se endeudó y está pagando unos intereses. No, es que decidió dar unas transferencias a los hogares y entonces está adquiriendo está haciendo esa erogación de dinero. Eso es lo que llamamos un gasto fiscal. Quiere decir entonces que el gobierno hace transacciones con contraprestación y transacciones sin contraprestación. Una cosa por lo que me detengo un poco aquí es porque a nivel de la economía existe este concepto. Una cosa son las transacciones y otra cosa son las transferencias. Entonces, las transacciones siempre lo que significan es que hay contraprestación. Sale dinero y se recibe algo a cambio, ¿ok? En cambio, en el caso de la transferencia, la cosa va en una sola dirección, es sin contraprestación. Sale el dinero, pero no se recibe nada a cambio. Por eso que una de las cosas que se le considera transacciones es a toda donación que sea, ¿ok? Finalmente, entonces también es importante entender lo de los gastos corrientes y lo de los gastos de capital, que ya lo hablamos un poco. Los gastos corrientes son todos los gastos que se derivan de la actividad del gobierno. En cambio, los gastos de capital son todos los gastos que hace para procesos de inversión, ¿okay? Para aumentar el stock de capital de la economía. El gobierno recibe un ingreso que son las utilidades del Banco Central, cosa que es perfectamente normal, no es ningún proceso turbio ni nada. El Banco Central generalmente por el tema del movimiento que hace en el mercado cambiario va a generar una serie de ganancias, de utilidades como Banco Central, y esas utilidades se le retribuyen al dueño del Banco Central, que es el Estado, ¿ok? Puede haber ingresos por privatización en un momento determinado, pero esa connotación no nos interesa mucho. En el caso de los ingresos tributarios, entonces es importante entender que estas son las categorías de impuestos que hay. Hay impuestos sobre la renta, a las utilidades y a las ganancias de capital, a las contribuciones a la seguridad social, hay impuestos a la nómina y a la fuerza de trabajo, hay impuestos sobre la propiedad o los bienes de las personas, hay impuestos sobre los bienes y servicios como el IVA y hay impuestos sobre el comercio exterior como los impuestos en las aduanas. ¿Okay? En el caso de los ingresos no tributarios, estamos hablando de tasas administrativas, estamos hablando de algún derecho que cobre el gobierno, por ejemplo,
cuando se tiene que pagar por la emisión de un pasaporte, eso es una tasa administrativa, ¿ok? Eso es una, allí hay un ingreso no tributario porque usted tiene que pagar por un servicio que le presta el gobierno, pero es un servicio que se deriva de las actividades del gobierno como tal, como por ejemplo que para usted salir del país tiene que tener una identificación denominada pasaporte que le permita que lo identifique como residente de ese país y que va a viajar a otros países. ¿Ok? En el caso de los ingresos de capital, puede ser porque el gobierno venda algún activo, ¿ok? Salga de algunas existencias o venda alguna tierra, algún activo intangible. El tema de la concesión neta de préstamos se considera un gasto porque el gobierno, así como no produce bienes y servicios para obtener ganancias, tampoco realiza préstamos para obtener ganancias. Entonces, generalmente el gobierno presta el dinero a largo plazo a tasas de interés muy, digamos, inferiores a las del mercado, y entonces lo que se hace es que ese diferencial que deja de cobrar de los préstamos, el gobierno lo asume como un gasto. Obviamente, el gobierno cuando hace este tipo de inversiones o este tipo de préstamos es porque lo que quiere es desarrollar, ayudar a algunos individuos a desarrollar actividades económicas. ¿Okay? Entonces, piénsese, por ejemplo, como cuando se hacen instituciones como el Banco de la Mujer, en donde se le dan préstamos a las mujeres bajo condiciones muy por debajo del mercado. Entonces, eso se contabiliza para. O sea, es importante que se contabilice todas las operaciones que hace el gobierno o el sector público de manera tal que se pueda saber, nosotros como individuos sepamos qué hace el gobierno con ese dinero que nos extrae, qué hace con ese el gobierno con ese dinero que pide prestado, porque al final esos préstamos los terminamos pagando todos los individuos de esa economía. ¿Okay? Entonces, bueno, esas en líneas generales, esas son las cuentas de ingresos y gastos, y ya hemos dicho que nos interesa saber el resultado fiscal, que nos interesa saber si los ingresos fueron superiores a los gastos, es decir, si hubo un superávit fiscal, si los gastos fueron superiores a los ingresos, nos interesa saber la cuantía del déficit fiscal y cómo va a financiar el déficit fiscal ese gobierno. ¿Okay? Importante para mí resaltar esta parte. El gobierno, ¿verdad?, no está concebido para que genere superávit fiscal. No tiene sentido que el gobierno les traiga renta a usted para que la tenga depositada en los bancos ganando una cantidad de dinero. ¿Okay? Generalmente ocurre es que el gobierno o tiene equilibrio fiscal, es decir, los ingresos y los gastos están muy cerca, o tiene déficits fiscales moderados. ¿Cuándo se entiende que el gobierno tenga superávit fiscales? Cuando venga de unos déficits fiscales muy elevados, haya tenido que endeudarse mucho, y entonces esté en un proceso de bajar esos niveles de deuda, y obviamente para bajar esos niveles de deuda, una de las formas es generando superávit fiscal. Es decir, que al final lo que se busca es que el comportamiento del gobierno sea equilibrado a lo largo del tiempo. ¿Ok? Un aspecto importante dentro de la finanzas públicas es la curva de Laffer. ¿Por qué es importante la curva de Laffer? Bueno, porque Laffer hizo una apreciación muy importante. Y es que la tasa impositiva, hay que tener cuidado, ¿verdad?, de cuánto del ingreso de las personas o del ingreso nacional se pesa, se toma como impuesto, porque puede ocurrir que si esa tasa impositiva es muy elevada, los ingresos fiscales que obtenga el gobierno, en vez de subir, en vez de ser mayores, sean menores. Entonces, en definitiva, la curva de Laffer tiene esta forma que está aquí, que nosotros la identificamos en un primer momento cuando empezamos a ver la gráfica como una gráfica de punto máximo. ¿Qué significa esa gráfica de punto máximo?
que hay un nivel de tasa de interés donde cambia de tendencia la recaudación tributaria. Es decir, a unos niveles de tasa de interés bajos, ¿verdad? Y sobre todo de este lado de la curva, el gobierno puede subir la tasa impositiva y obtener una mayor recaudación fiscal. Pero hay unos niveles en los cuales más bien si sube la tasa impositiva lo que hace es reducir la recaudación fiscal, muy probablemente entre otras cosas porque empiece a generar un alto incentivo para que la gente evada el impuesto. ¿Okay? Entonces, siempre desde el punto de vista fiscal, cuando se hace una reforma tributaria, se toma en cuenta el nivel de la curva del año. Eso es diferente para cada país, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, importante finalmente hablar de que una vez que el déficit, el gobierno ha incurrido en un déficit fiscal, ese tipo de financiamiento que tenga el Banco Central, ¿cuáles pueden ser? Obviamente uno es el pedir directamente al Banco Central, ¿ok? Monetización del déficit es lo que se llama eso, y eso implica que el gobierno, aprovechando que es el dueño del Banco Central, aumente, ¿verdad? Le pida un préstamo al Banco Central, el Banco Central se lo preste, generando con eso una cuenta de depósito para el gobierno y con ello expandiendo la cantidad de dinero. Recuérdense como aquí esta cantidad de dinero que está prestando el Banco Central al gobierno no corresponde a una correlación con la producción de bienes y servicios, eso genera inflación. De manera tal que existe el señoriaje, que es esa capacidad que tiene el gobierno de crear dinero, ¿verdad? Y existe el impuesto inflacionario, que es cuando el Banco Central se financia, perdón, cuando el Banco Central financia al gobierno y entonces hay una pérdida del valor del dinero que a nosotros nos termina perjudicando enormemente, así que es como si nos aplicara un impuesto más, porque nos está trayendo renta, en este caso por la pérdida del valor del dinero. Obviamente este es el peor de los financiamientos, hasta el punto que en la mayoría de los países está prohibido por ley el financiamiento del Banco Central al gobierno, pero bueno, como saben, no siempre se cumple esa cosa. Hay otro tipo de financiamiento que es que el gobierno vaya directamente al sistema bancario y solicite préstamos al sistema bancario. Entonces, este financiamiento es aceptable, es decir, es una forma de financiamiento válida, pero es importante que no sea muy elevado, porque si es muy elevado, recuérdense que hemos conversado de que las empresas acuden a los bancos para pedir préstamos para desarrollar proyectos de inversión. Si el gobierno también acude a los bancos, una primera cosa que ocurre es que presiona para que suba la tasa de interés, para que se encarezca el precio del dinero y eso hace que se desestimule la inversión. Entonces, allí, si bien este financiamiento es importante, o sea, no es perjudicial a primera vista, pues es importante que no sea muy elevado para que no desplace a la inversión. Luego, hay otro tipo de financiamiento que es la emisión de bonos. Estamos hablando de estos títulos de deuda, ¿verdad? Que se negocian después en el mercado secundario y que son comprados por los privados, son comprados por las personas o las empresas. Entonces, este tipo de financiamiento también es considerado interesante, que no es inflacionario, que permite que el gobierno financie sus cuentas, pero tiene la misma acotación que el anterior. Tiene el problema que si es muy elevado, desplaza la inversión. ¿Ok? Y finalmente, la otra fuente de financiamiento es que bien sea emita bonos o le pida prestado a bancos internacionales. Este tipo de financiamiento genera cierta vulnerabilidad a el país a los shocks externos, porque en la medida que un gobierno esté muy endeudado con
el resto del mundo, ¿verdad? Que haya pedido prestado en los mercados internacionales, obviamente la percepción que tengan los tenedores de deuda sobre la evolución de esta economía va a hacer que aumente muchísimo el costo de financiarse o los intereses que se paguen por deuda, de manera tal que aquí este gobierno puede estar en una situación en la cual empiece a tener problemas por unos déficits muy elevados o porque cualquier shock externo esté generando distorsiones dentro de la economía y va a tener el problema de que si tiene una alta deuda externa, va a estar aumentando los intereses que pague por esa deuda externa, es decir, se empieza a generar un mayor déficit fiscal por esa deuda que tiene con los extranjeros. Entonces, en definitiva, es importante que el gobierno se endeude, sobre todo si va a llevar a cabo proyectos de inversión, porque generalmente cuando el gobierno asume ese rol es porque el sector privado por sí solo no se basta para llevar a cabo esa inversión y entonces se necesita un empuje por el lado del gobierno. Lo importante es que lo haga de manera racional, que no lo haga en niveles que perjudiquen a la inversión privada, de manera tal que en resumen es importante que el financiamiento sea moderado y que en la medida de lo posible sea con los privados nacionales y con el sistema financiero nacional. ¿Okay? Generalmente los que más están disponibles son los bancos internacionales, pero porque ellos tienen mayor facilidades para a la hora de que necesiten ejecutar una deuda, puedan obligar a los gobiernos a pagar esa deuda. ¿Okay? Finalmente, recuérdense que existe la política fiscal, ya lo hemos dicho, es el manejo que hace el gobierno de sus ingresos y de sus gastos. ¿Okay? Aquí hay unos detalles sobre lo que es la política fiscal, pero me queda muy poco tiempo, así que realmente me voy a quedar con el tema de la efectividad de la política fiscal de forma resumida y lo que voy a decir es lo siguiente. Se supone que el gobierno siempre tiene una tasa impositiva determinada, de manera tal que la tasa impositiva que tiene el gobierno en un determinado momento, si la economía está pasando por una recesión, va a disminuir el ingreso, va a disminuir la carga tributaria. Si la economía está pasando por una época de mucho auge, va a aumentar mucho el ingreso, va a aumentar la carga tributaria y de alguna manera eso va a desestimular un poquito la demanda agregada. Es decir, que el gobierno tiene un ajuste automático de lo que es de lo que es la acción para evitar que haya una caída muy pronunciada de la economía o unas presiones inflacionarias muy elevadas. Eso se llama ajuste automático o ¿cómo se llama? Efecto automático de las finanzas públicas. Pero luego hay lo que es la política fiscal discrecional, que es cuando efectivamente el gobierno dice, oye, estamos enfrente de una recesión y debemos actuar aumentando el gasto o reduciendo los impuestos. Esa medida se justifica sobre todo cuando la economía está atravesando por procesos de no recesión, sino de recesión importante, de recesión aguda, de recesión prolongada. ¿Okay? Y para eso está todo lo que es la teoría keynesiana, en la cual permite o establece que todo aumento del gasto público o toda reducción de los impuestos va a llevar a que aumente el ingreso, que aumente el consumo, ¿sí? Y que entonces por el lado de la demanda haya ese empujoncito o ese empujón que necesitan los empresarios para producir. ¿Cómo opera la cosa? Opera de la siguiente manera. Cuando el gobierno gasta más, eso genera un ingreso para las personas a las cuales el gobierno le ha comprado esos bienes y servicios y eso tiene un efecto multiplicador de la economía.
Entonces, por ejemplo, generalmente hay mucha reticencia con respecto a la política fiscal. Y se parece que, por ejemplo, se dice que cuando se toman las medidas ya es extemporáneo, ya ha ocurrido algún ajuste en la economía. El caso es que cuando la crisis financiera del año 2008 y ahorita con la crisis de la pandemia, los gobiernos han optado por una política fiscal ampliamente expansiva, de manera de evitar que la economía haya caído de manera pronunciada. Lo lograron, pero obviamente lo lograron a base de un aumento importantísimo del endeudamiento y la política monetaria acompañando a la política fiscal fue bastante acomodaticia, las tasas estuvieron bajísimas por mucho tiempo, pero ahora la panorámica ha cambiado tremendamente y ese alto endeudamiento de los gobiernos se va a constituir en un problema porque ahora que hay presiones inflacionarias, los bancos centrales van a empezar a subir las tasas de interés y eso va a generar mayor presión sobre la inflación. De manera que a la pregunta de la teoría del bienestar, pues realmente la teoría del bienestar es algo más general, ¿sí? Y tiene que ver con esa necesidad que tenemos de generar el mayor estado de libertad, estado de bienestar de las personas, pero el camino no necesariamente es por el lado de Keynes, ¿ok? Más bien el camino es por el lado de crecimiento sostenido de la economía, por el lado de la oferta, o sea, genuinamente el aumento de los factores productivos. Recuérdense que los factores productivos son capital y trabajo, ¿ok? Y que en la medida que aumenta la inversión aumenta el stock de capital año tras año y eso hace que se puedan producir más bienes y servicios. Entonces, bueno, esto es todo con respecto al tema del sector público, lo que me interesaba dejar allí como idea central. Entonces, bueno, estamos, ¿cómo se llama? Pendientes de todos los comentarios que tengan por WhatsApp y seguimos en contacto con las diferentes cosas que vamos a estar haciendo para las semanas que nos quedan. ¿Ok? Un placer enorme haber estado con ustedes en este semestre. Y como repito, me estoy despidiendo aquí porque esta es la última clase formal que vamos a tener. Un abrazo, muchachos. Y ya.